El movimiento estudiantil de 1968, aquellos días que conmovieron a México. Esta noche en Chapultepec 18, ¿quién provocó a quién para desatar el tiroteo? ¿Fue una trampa para los estudiantes? ¿Fue una trampa para el ejército? ¿Fue en realidad una trampa para todos? Chapultepec 18 le presenta esta noche información y testimonios inéditos en televisión. El informe confidencial que Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Federal de Seguridad, le entregó al presidente Díaz Ordaz la madrugada del 3 de octubre. Hoy por la tarde fueron detenidas 1,043 personas. Los informes secretos de la CIA, recientemente desclasificados. Luis Echeverría Álvarez habla sobre el movimiento estudiantil y fija posiciones. ¿Se le olvidó ya el 2 de octubre? No lo olvidamos. Nadie lo olvida. El general Alfonso Corona del Rosal insiste, fue una conjura comunista dirigida por extranjeros. Movidos por la embajada rusa y por la cubana. Además, en otro testimonial inédito en televisión, los días de lucha y persecución de Eberto Castillo en el 68, narrados por el mismo Eberto y por su viuda, la profesora Teresa Juárez. Si te agarran te van a matar. Me advirtió Lázaro Cárdenas una noche en mi refugio. Esta noche aquí también el testimonio de Cuauhtémoc Cárdenas sobre aquellos días del 68, cómo los vio su padre, el general. Los vi de lejos, Joaquín, estaba como digo en Michoacán. Y el de Andrés Caso Lombardo, el negociador ante los estudiantes del presidente Díaz Ordaz. Nos reunimos el 2 de octubre en la mañana, a las 10, en casa del señor rector Javier Barrosier. Y las respuestas, ¿dónde estaban en el 68, si es que estuvieron los que hoy están en el 98? Todos los lugares de tu memoria, todos los sucesos de tu interés, todas las instancias de poder, todo lo que te ocupa y te preocupa, todo converge en un solo sitio. Chapultepec 18, la dirección correcta, con el periodista Joaquín López Dóriga. Muy buenas noches. Hoy las universidades mexicanas están pobladas por estudiantes que en su mayoría, aún si son de doctorado, pues no habían nacido siquiera en 1968. Para ellos, para la mayoría de los jóvenes universitarios de hoy, el movimiento estudiantil de entonces, 1968, es una especie de leyenda, a veces romántica, cuya noticia más clara o directa viene de sus padres o de sus tíos. Tampoco había nacido la mayoría de los jóvenes universitarios de hoy cuando los Beatles decidieron separarse y en México el cine costaba 4 pesos y el camión 30 centavos. Uno que otro de los jóvenes universitarios de hoy habría nacido un par de años antes de que acabara la guerra de Vietnam y de que Henry Kissinger y Le Duc Tho ganaran el Premio Nobel de la Paz ante el asombro de todo el mundo. Los estudiantes que están terminando hoy su carrera nacieron cuando en México concluía el sexenio de Luis Echeverría, el dólar valía todavía 12.50 y con dificultad pueden identificar el rostro de Gustavo Díaz Ordaz. Como afirma Javier González Rubio, los estudiantes universitarios de hoy, cuando mucho, estaban en preparatoria cuando cayó el muro de Berlín, empezó el desmoronamiento de la Unión Soviética y el colapso de las naciones de la Europa del Este. La guerra más clara de la que tienen noticia reciente es de la cruel, violenta, injustificada en la ex Yugoslavia.
Los jóvenes universitarios de hoy distan mucho de tener claro el origen del añejo conflicto entre árabes e israelíes. Solo los muy fanáticos del deporte saben que Mark Spitz ganó 7 medallas de oro en las Olimpiadas de Múnich, o que el piloto mexicano de Fórmula 1, Pedro Rodríguez, se mató en Nuremberg, Alemania, en 1971, en el que prometía ser el año más brillante de su carrera. Para los jóvenes universitarios de hoy, el asesinato de los hermanos Kennedy, John el 22 de noviembre de 1963 y Robert el 6 de junio de 1968, es parte de la historia lejana y profunda del siglo XX. No les asombra en lo más mínimo que el hombre haya pisado la luna el 20 de julio de 1969. La película El graduado y la relación de un preparatoriano con la madre de su novia les parece, en la mayoría de los casos, una tontería muy fresa. Y ante los Rolling Stones sienten más bien curiosidad, y solo los muy gruesos, quizás por guardar la tradición, les tienen alguna reverencia, digamos, condescendiente. Estamos seguros de que hay muchos, pero muchos otros momentos importantes en la historia de estos últimos 30 años. Todos ellos sirven un poco para maravillarnos, para asombrarnos, a veces dolernos, incluso avergonzarnos de lo que ha acontecido en estas décadas. 30 años que se dicen fácil, 30 años que han cambiado el rostro del mundo para el final del milenio, 30 años que en México tienen su punto de partida en el año de 1968, el año de la matanza de Tlatelolco, el año del movimiento estudiantil. Yo regreso con los protagonistas, con algunos protagonistas de esta historia que cambió el rostro del México de hoy, con imágenes, con testimonios, con documentos inéditos en televisión. En un momento. De pleito estudiantil a radical reto al poder. ¿Cómo fue creciendo la avalancha? ¿Qué pedían los estudiantes? Más adelante, en Chapultepec 18, el informe Gutiérrez Barrios sobre la noche de Tlatelolco. Durante 1968 yo participé, al igual que pues, muchos otros jóvenes mexicanos, decenas de miles, en las expresiones de inconformidad. Yo trabajaba en la Secretaría de Educación Pública, elaboraba mi tesis profesional. Ese día yo llegué solamente hasta San Cosme, ya no se pudo pasar. Y desde luego tuvimos conocimiento directo de muchas cosas que sucedieron. Fue una masacre, fue una despiadada ofensiva en donde, en mi opinión, grupos paramilitares iniciaron la agresión y emboscaron de manera muy cobarde a los estudiantes y desde luego conllevó también una emboscada para el ejército. Yo en 1968, cuando inicia el movimiento, tenía 13 años, estaba en segundo secundaria. Mi participación fue, por lo tanto, muy marginal. Sabía de lo que estaba ocurriendo, puesto que mi hermana narraba en las noches con una amiga telefónicamente los episodios de los que vivía. Y eso me motivó a participar en la manifestación del silencio el 13 de septiembre. Esa fue realmente toda mi participación durante ese momento. En realidad fueron 70 días en los hechos, 70 días que conmovieron a México. El movimiento estudiantil de 1968 no es solamente el 2 de octubre su episodio más trágico. El movimiento estudiantil de 1968 fue mucho más que aquella matanza de Tlatelolco, mucho antes y mucho después que aquella fecha necrológica. Todo empezó el 23 de julio de ese 1968 en la Plaza de la Ciudadela. Fue un pleito entre estudiantes de dos escuelas, unos de la Prepa Isaac Ochoterena, otros de la Vocacional 2. La clásica bronca, pues, entre los del Poli y los de la UNAM. A los golpes le entraron pandilleros del lugar y después 200 granaderos. Una intervención no prudente de granaderos que encendió los ánimos. Estos incidentes de la Ciudadela tienen
todo el aire, todo el aroma de una provocación. Se trata de provocar un movimiento y nosotros, gustosos, caímos en ella, sin ignorar que se trataba de una provocación. Provocación. Provocación es una palabra a la que los protagonistas de esta historia recurrirán repetidamente. Pero en todo caso, provocar un movimiento es una idea que podría explicar la brutalidad con que habrían de reaccionar los granaderos en aquellos días en que el autoritarismo era la divisa, en que se empezaba a hablar de la píldora anticonceptiva, descubierta apenas un año antes. Aquellos días en que la revista Playboy era confiscada en el aeropuerto. Y el solo hecho de llevar minifalda o cabello largo, ya no diga usted cola de caballo o un arete colgado, era solo eso un escándalo. El viernes 26 de julio de 1968 empezó a crecer la avalancha. Jóvenes, algunos simpatizantes del PC mexicano, recordaban un año más del asalto al cuartel Moncada, efeméride básica de la Revolución Cubana, lance definitivo de Fidel Castro. Otro grupo de politécnicos marchó esa misma tarde en protesta por los acontecimientos de la Ciudadela. Cuando cruzaron sus caminos cerca del hemiciclo Juárez, lejos de enfrentarse otra vez, decidieron ir todos juntos al Zócalo. Un tercer grupo de jóvenes provocó un zafarrancho. Había jóvenes metidos en unos hoteles ahí cerca del PRI, ahí por la calle de Insurgentes, en donde eran jóvenes, más o menos unos 200 jóvenes, egresados de la Policía del Distrito Federal, de la Policía Judicial, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Fiscal, ¿no? Que normalmente los estaban usando para hacer actos de provocación. Ahí se inician los enfrentamientos entre granaderos y estudiantes. En los botes de basura de la Alameda y de Avenida Juárez aparecen piedras, están llenos de piedras preparadas por alguien. Esas piedras son utilizadas para romper las vitrinas de los comercios de lujo que había entonces ahí, como Nieto Regalos o la librería Mishrachi. Y empieza un zafarrancho. Los granaderos volvieron a entrarle. Los estudiantes se hicieron fuertes en la prepa de San Ildefonso en pleno centro. Crearon barricadas con camiones incendiados, repelieron con palos y bombas molotov. A la medianoche entró el ejército. El estruendo de una bazuca derribó el portón de la escuela preparatoria de San Ildefonso. Como a la 1 de la mañana del día 30 ya de julio, llegan 2 camiones de soldados con bayoneta en la puerta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me tocó arrimarme, estar cerca de la puerta. Esto fue instantáneo, no fue preparado. Los soldados levantaron la bazuca. Al levantar la bazuca dispararon inmediatamente. Yo en ese momento disparé mi fotografía y me eché a correr. Valiente, ahí no hay valentía, ahí corremos todos. Al yo correr al jeep, rescato esa fotografía para una historia gráfica de mi profesión. Pero los demás compañeros también habían tomado probablemente la foto de otro ángulo, pero les quitaron los rollos, la película, y no existe ni existirá ninguna otra foto como la que publicó el Heraldo de México, que es esta fotografía, pues que para mí la recuerdo mucho por el momento, por las horas, por la tensión y porque había yo logrado pues, lo que buscaba, noticia. Y como universitario estaba yo enardecido porque era una violación a mi Universidad Nacional Autónoma de México. Hubo heridos, hubo detenidos. Los hechos del 26 de julio son los que desatan una reacción de condena de prácticamente todas las escuelas de educación media y superior en el país. Si el 68 llega a tener las dimensiones que tiene, es porque se produce por primera vez la movilización conjunta de esos 2 grandes polos de la educación superior del Distrito Federal, que son la UNAM por un lado y el IPN por el otro. Los estudiantes del Politécnico y de la UNAM no nos conocíamos. Los politécnicos son el norte, son los pobres, son los nacos. Esa era nuestra visión. No decíamos nacos, entonces decíamos los pelados, ¿no?
Y para los politécnicos, los universitarios somos el sur, somos los ricos, los pirurris, tampoco decíamos pirurris, los popis, decíamos los popis, ¿no? Y nos veíamos exclusivamente en los encuentros de fútbol americano, y era para partirnos la madre. La movilización estudiantil entonces se generalizó en la Ciudad de México. Varios factores empezaron a tener peso. Los movimientos estudiantiles que habían ocurrido en París, los que ocurrían en Praga y Tokio, las juveniles protestas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. En todos los casos, todos, aparecía la imagen del Che Guevara, símbolo del guerrillero, símbolo del cambio. Aquí en México se formó el Consejo Nacional de Huelga con 2 representantes por cada escuela. Se formuló un pliego petitorio, 6 puntos: suprimir a los granaderos y destituir a los generales Cueto y Mendiolea Cerecero, jefe y subjefe de la policía capitalina. Hicimos declaraciones públicas que había grupos, que gente izquierdistas y delegaciones extranjeras eran los organizadores del movimiento. Entonces los estudiantes se disfrazaban: quiten a Cueto. Cueto era jefe de la policía y yo lo dejé porque lo conocía. El pliego petitorio también exigía libertad a los presos políticos y la derogación del delito de disolución social. Se venía aplicando indebidamente, se venía usando sin fundamento el delito de disolución social que se había puesto en vigor durante la guerra, pero que era previendo el espionaje de del eje. Seguirían después otras notables jornadas. El 27 de agosto los estudiantes llegan al Zócalo, izan en el asta central una bandera rojinegra. Al día siguiente son desalojados por la fuerza pública, por el ejército. El 13 de septiembre de 1968 las avenidas del centro de la ciudad son escenario de una impresionante fuerza organizativa y de movilización. Las gentes nos entendían por qué estábamos luchando, qué queríamos, y esa fue una de las cuestiones más importantes para mí en el movimiento. Por supuesto que las cuestiones fundamentales como es la marcha del 13 de septiembre, que no se puede olvidar. O sea, la marcha del silencio, que es una de las demostraciones más importantes que ha tenido el país. Una marcha inmensa, ordenada, absolutamente en silencio, como un acto de protesta fundamental. El 18 de septiembre el ejército ocupa las instalaciones de Ciudad Universitaria. Solo esa noche hay 629 detenidos. Bueno, esa noche es una sorpresa. Sí había ya desde los días anteriores un ambiente de gran tensión, pero cuando llegan y toman la Ciudad Universitaria detienen a muchísima gente. Fue ya noche, yo había salido igual que el rector, ya estaba todavía por salir el secretario administrativo, que era Jorge Ampudia en aquel entonces, y el propio secretario particular de Barrosierra Noguerón, pero no hubo más que una entrada total de golpe a toda la Ciudad Universitaria, y la verdad es que aquello fue lo que cambió pues todo el signo del movimiento, ¿no? Fue algo muy humillante, muy doloroso para la institución. Subí por las escaleras, 10 pisos, y ya en mi oficina me detuvieron. Querían que diera yo conocimiento de los nombres de líderes estudiantiles. Y le dije que confundían mi misión. Yo era el director general de información, pero no era un delator. Barrosierra le daba mucha sustancia a la idea de la autonomía universitaria. No era nada más una palabra, era un apasionado, un enamorado de su universidad. Ahí estudió, ahí hizo la preparatoria, fue director de la Facultad de Ingeniería, director del instituto. Para él era muy importante, amorosamente incluso la universidad. Entonces la autonomía para él era sagrada. Alguna vez le dije: señor rector, le recuerdo que hoy hay acuerdo con el presidente de la República. Y él me contestó: ¿acuerdo?
Si dice acuerdo, el rector de la Universidad Nacional no acuerda con nadie. Tenemos audiencia. Esta diferencia, ¿no?, creo que era muy clara. Barrosierra nunca aceptó que nadie en el gobierno estuviera por encima de su propia autoridad. La única autoridad que respetaba era la del Consejo Universitario. Y la única punto de vista que yo creo que escuchaba bien, claro, dialogaba con el secretario de Educación, con el propio presidente, no muy frecuentemente, por cierto, pero dialogaba con él. Pero autoridad, él no aceptaba más que lo que señalaba el Consejo Universitario. ¿Dónde estaba el presidente Ernesto Zedillo en octubre del 68? Bueno, Ernesto Zedillo tenía 17 años y acababa de regresar de Mexicali, a donde emigró con sus padres cuando era un niño. En Mexicali estudió la primaria, que inició en la Escuela Pública Cuauhtémoc y terminó en la Primaria Federal Leona Vicario. Ahí en Mexicali también terminó la secundaria, en la Federal número 1, 18 de marzo. En 1965, a finales, a los 14 años, regresó a México y se inscribió en la Boca 5. Pero insisto, ¿dónde estaba el joven Ernesto Zedillo en el verano del 68? Bueno, estudiaba pues en la Boca 5 y a finales de julio de aquel 1968, una tarde, en la Ciudadela, los granaderos lo tundieron. Este joven que ve usted entre los policías que se defiende, este joven de pelo largo, delgado, Ernesto Zedillo, tundido por los granaderos, es hoy el presidente de México. ¿Se imagina usted cuando vean esta foto los granaderos? Y entonces, hace 30 años estaba aquí muy cerca, pasando la calle en la Ciudadela, en el movimiento estudiantil en medio de la refriega, víctima de la violencia y de la intransigencia. Lance, que sin duda le marcó para siempre. Se hablaba ya de un diálogo. El movimiento estudiantil avanzaba. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz desesperaba. Ya estaba cerca, fatalmente cerca, el 2 de octubre. Yo regreso con más en un momento, pero con mucho más. El diálogo roto por las balas. ¿Qué y quiénes negociaban antes de la matanza de Tlatelolco? ¿Se acercaban a un acuerdo? Las respuestas aquí, en La Dirección Correcta. Y más adelante, los documentos secretos de las agencias estadounidenses de inteligencia. Cursaba el tercer año de secundaria y en las tardes iba yo a ayudarles a mis abuelos en una zapatería que tenían en las calles de Tacuba. En aquel año había iniciado yo mis estudios universitarios y como muchos jóvenes en la universidad nos habíamos enterado de la manifestación y nos tratábamos de mantener enterados de lo que había sucedido ese día. Creo que lo que mismo que pensábamos, o que pensaban muchos jóvenes, una preocupación de lo que había sucedido, incertidumbre, eso es lo que pensábamos. Bueno, tenía un poco más de 2 años de haber salido de la universidad y trabajaba en la Secretaría de Recursos Hidráulicos como jefe del grupo de análisis en el centro de cómputo. Fue mi primer trabajo en la administración pública y en eso estaba, en esas fechas. Lo ocurrido la tarde del miércoles 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco fue una matanza que sacudió al país todo, al país entero. ¿Quién lo ordenó? Porque alguien tuvo que dar la orden. ¿Quién provocó a quién para desatar el tiroteo? Y repito, fue una trampa para los estudiantes, fue una trampa para el ejército, fue una trampa para todos. ¿Quién engañó a quién? Después de 30 años, estas preguntas siguen sin respuestas claras y creíbles. Y la verdad sigue siendo aquí la gran ausente. Hay varias versiones. Yo hablaría de 3 esencialmente. La versión que yo llamo Disney Poniatowska, la versión simple, la versión para niños, ¿no? Que están los estudiantes reunidos
haciendo su mitin inofensivo, y llega el ejército y los masacra. Esta versión fue sostenida durante muchos años por un sector importante del propio movimiento. Yo puedo decir que Tlatelolco estaba preparado, porque yo estaba en la cárcel, pero el 2 de octubre en la mañana me sacan a mí a hacer faxina con los presos, o sea, lavar, barrerlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aprovechan ese lapso que me sacan el 2 de octubre en la mañana. Y el 2 de octubre en la noche ya me sacan a mí del penal, ya estando yo en manos de un juez civil, me sacan del penal y me entregan a los militares. Y ahí con los militares, bueno, es toda una historia alrededor de esto, ¿verdad? Sé ahí qué pasó el 2 de octubre, yo no sabía ni idea, tenía que había pasado el 2 de octubre, porque yo estaba preso, yo fui detenido el 28 de septiembre, ¿sí? Pero ese dato de que me hayan separado desde en la mañana, que me hayan incomunicado, pues quiere decir que estaba preparándose algo. Fueron miles los estudiantes que se congregaron en Tlatelolco aquella tarde del miércoles 2 de octubre. Un batallón especial del ejército, del cuerpo de fusileros paracaidistas, élite, tenía orden de acordonar el área en el momento en que fuera lanzada una luz de bengala. Había una orden también de apresar a los líderes ubicados en el tercer piso del edificio Chihuahua. Otro batallón, vestido de civil cuyos miembros se identificaban con un guante blanco, también llegó a Tlatelolco. El batallón Olimpia había sido creado para preservar el orden en los ya inminentes Juegos Olímpicos. Cuando el general José Hernández Toledo exigió por un altavoz el retiro de los manifestantes de la plaza, recibió un tiro en el pecho. El ejército respondió. Se desató el tiroteo según la versión oficial. Entra el general Hernández Toledo a decirles que ya se retiren, que ya... Y al primero que le meten un balazo es al general Hernández Toledo, que estuvo a punto de morir. Es cierto que los estudiantes estaban inermes, que en todo caso quienes iniciaron la agresión fueron francotiradores apostados en edificios, pero algunos de los mitos se han develado. Las cosas parecen indicar que el ejército no disparó a mansalva sobre los estudiantes y que probablemente solo respondió a un ataque. Otros dicen lo contrario, que fueron provocadores del gobierno los que iniciaron el tiroteo, pero también es cierto que según documentos de la revista Milenio, algunos de los jóvenes sí estaban armados y dispararon. Jorge Po, uno de los jóvenes del 68, reconoció que formó parte de un pequeño grupo de estudiantes que fabricaba bombas Molotov, robaba armas a la policía y que acudió armado aquella tarde a Tlatelolco. Aún por la mañana y luego todavía por la tarde de aquel 2 de octubre, algunos integrantes del Consejo Nacional de Huelga estaban sentados dialogando con los funcionarios designados con ese fin por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Los había nombrado Díaz Ordaz a propuesta del rector Javier Barrosierra. ¿Quiénes eran? Eran Andrés Caso y Jorge de la Vega. Nos reunimos el 2 de octubre en la mañana, a las 10, en casa del señor rector Javier Barrosierra. En su casa nos reunimos por primera vez Jorge de la Vega y yo con Guevara Niebla, con Anselmo Muñoz del Politécnico y con de Alba de Filosofía. Ellos tres creo que fueron designados para las pláticas por el Comité de Lucha. El 2 de octubre en la mañana. Y después de una conversación áspera, respetuosa pero áspera, en donde se nos trataron de imponer condiciones, nosotros dijimos que en las pláticas no se aceptaban condiciones. Una de las características de estas pláticas sería la espontaneidad, oír lo que tenían que decir las partes y no poner condiciones. Sin consecuencia lo aceptamos. Pero en el momento que nos levantábamos de la mesa de discusiones en la casa de don Javier, Guevara Niebla, muchacho muy inteligente, dijo, bueno, de todas maneras, aunque no hubiera pláticas, nos interesaría
oír lo que tiene el gobierno que informarnos respecto de las posibilidades de llegar a un arreglo. Hoy en la tarde nos podíamos ver. ¿Dónde? Yo ofrecí mi casa, la casa donde se llevaron a cabo las pláticas. A partir de entonces, todas las pláticas con los estudiantes y con los profesores se llevaron a cabo en mi casa de la calle de Ajusco, en Tlacopac. Esa tarde, ahí nos reunimos en mi casa, Jorge de la Vega, Fernando Solana, algún otro profesor universitario que se me escapa su nombre, esperando a los muchachos, que no llegaron. No llegaron porque fue los terribles acontecimientos de Tlatelolco. Pero como a las 9 de la noche, ya que nosotros teníamos información de radio y de teléfono que nos estaban pasando, Fernando Solana, que estaba en mi casa, al recibir las primeras noticias, se traslada de inmediato a la universidad. Nos quedamos intercambiando opiniones, Jorge de la Vega y yo. A las 9 de la noche, más o menos, se presenta Marcelino Perelló con otras 2 personas, tengo aquí sus nombres. ¿En su casa? En mi casa, a las 9 de la noche, y nos quedamos conversando. Los muchachos venían verdaderamente consternados de lo que había pasado, como estábamos todos. Y en ese momento les hicimos ver que lo absurdo del comité de lucha de haber programado un mitin en Tlatelolco para luego trasladarse al Politécnico, esa era la intención. Recuerde usted, Joaquín, que el Politécnico estaba tomado por el ejército. Entonces, la marcha de Tlatelolco al Politécnico quería decir, o podía interpretarse así, que se iba a rescatar el Politécnico. Yo pienso, no tengo ninguna evidencia, pero yo pienso que por eso el ejército interviene en Tlatelolco preventivamente. Hablamos con Marcelino, hablamos con las otras 2 personas, durmieron esa noche en mi casa. Yo cerré con llave todo y les entregué las llaves. Les dije que estaban en libertad de irse a donde quisieran, pero que no salieran del área restringida que habíamos marcado, porque yo estaba con mi esposa y mis hijos. Entonces, la seguridad de ellos dependía de mí. Yo he sido un cazador toda mi vida y sé manejar armas y tengo armas. Y les dije, tengo aquí mi escopeta automática que no quisiera usar nunca con nadie. Ellos se quedaron. En la madrugada bajé yo a verlos, tomamos un café y los llevé en mi automóvil. Jorge de la Vega llegó entonces, muy temprano, a las 6 de la mañana, llegó Jorge de la Vega y entre los 2 los llevamos a la casa de don Javier, que ya le habíamos hablado por teléfono, para entregarles sano y salvo a los 3 muchachos. Este es un episodio doloroso y de ahí en adelante las pláticas tuvieron que ser cordiales, respetuosas, siempre respetuosas, con el ánimo de buscar 3 objetivos que habíamos consultado con el presidente Díaz Ordaz y que nos había autorizado. 3 objetivos. Primero, liberar al mayor número de estudiantes y de maestros posibles, que tuviéramos los expedientes y que los procuradores estuvieran en posibilidad de liberar. Segundo, que las tropas salieran del Politécnico. Era indispensable que las tropas no ocuparan ya ninguna casa de estudios y habían salido de la universidad, deberían salir del Politécnico. Y tercero, reanudar clases en las 2 grandes instituciones de cultura. Como universitarios nos importaba la universidad, pero Jorge de la Vega había sido director de la Escuela de Economía del Politécnico y teníamos lazos muy estrechos con los estudiantes del Politécnico. Entonces nos surgía la vuelta a clases. ¿Por qué tuvimos apoyo del comité de huelga para la vuelta a clases? Y es un análisis político muy sencillo. La vuelta a clases le daba al comité de huelga contacto con las bases, que de otra manera no tenía. Los muchachos estaban fuera de la universidad, fuera del Politécnico. La vuelta a clases le permitía al comité de huelga tomar contacto con las bases. Y el Partido Comunista, que era el más moderado de la izquierda que participaba, el que quería llegar a arreglos en las negociaciones, aceptaba
que la vuelta a clases era indispensable. Por supuesto, nosotros lo queríamos y por supuesto también el rector y el director del Politécnico con los profesores querían la vuelta a clases. Dígame una cosa, hubo un momento en que estuvo a punto de provocarse un gravísimo incidente cuando estaba reunido todo el Comité Nacional de Huelga en su casa. Bueno, Joaquín, usted lo menciona. Sí, es una anécdota que sirve para ver el clima en que se desarrollaban las pláticas y todo el movimiento en ese entonces. Ya estábamos con el comité de huelga hablando de las listas de muchachos que tratábamos de que salieran libres. Estábamos en pláticas con los señores procuradores, el general de la República y el del Distrito Federal. Y nos surgía llegar a un arreglo. Y los muchachos estaban de acuerdo en que llegáramos dando listas de maestros y de estudiantes. En ese momento, una tarde, había unas 35, 40 personas en mi casa discutiendo. Entra un muchacho y dice, nos han traicionado. Estamos rodeados de policías y nos van a capturar a todos. El presidente de Azordaz nos había dado un teléfono, un número telefónico, para que nos comunicáramos con él en caso de alguna urgencia. Nosotros le hablamos 2 ocasiones. Una de ellas es esta que voy a relatar. Bueno, pues echamos un volado, Jorge de la Vega y yo, subimos a mi recámara donde estaba el otro teléfono, y no sé si lo ganó o lo perdió Jorge, pero a él le tocó hablar. Marcó el teléfono, nos contestó directamente el presidente de Azordaz, sin ayudantes, directamente. Se le explicó que estábamos negociando y que estábamos rodeados por las policías. Yo me asomé y conté más de 4 o 5 camionetas llenas de policías con la característica vestimenta del policía secreto mexicano, que no tiene nada de secreto. Bueno, le hablamos al presidente, le informamos y él nos dijo, no haga nada, no se mueva nadie, en menos de media hora hay una... Si no se resuelve en media hora, me vuelven a llamar. Bajamos a informarles a los muchachos no atendían razón, estaban verdaderamente pues preocupados y sobresaltados de lo que estaba ocurriendo, y con razón, ¿verdad? En 25 minutos oímos ruido de carros, ruidos de muchos coches, de automóviles, con los motores fuertes de los camiones, y me asomé, y atrás de cada camioneta de policía había un jeep de guardias presidenciales o del Estado Mayor, con una ametralladora llevándoselos. Se fueron todas las camionetas de policías con vehículos del Ejército, del Estado Mayor. Tocó el timbre un coronel, dijo, ¿le hago caso, licenciado de la Vega? Sí. Quiero decir que ya las órdenes del presidente están cumplidas, no se preocupen, voy a dejar aquí un jeep para que esté al pendiente. Dije, no, coronel, por favor no me deje nada. Los muchachos no están ahorita para ver jeeps del Ejército. Por favor, llévese todo y muchas gracias. Se resolvió el problema. Pero ¿qué nos demostró, Joaquín? Nos demostró que los diablos estaban sueltos y que el gobierno, como ningún gobierno, ni el gobierno nazi, ni el de Stalin, ningún gobierno en el mundo, menos el gobierno mexicano, que es de origen democrático y demás, es monolítico. No es monolítico, ninguno lo es. Entonces, lo que se ordenaba por la presidencia tenía en muchas ocasiones el problema de que era matizado por las autoridades para aplicarlo. Y en algunos casos, autoridades menores tal vez, en contra o al margen de la decisión del presidente. Eso es una gran enseñanza. Que el acuerdo que había era que se suspendía el movimiento, ¿no? Que nosotros en mitin en Tlatelolco para anunciar a las bases estudiantiles de que se iniciaba, que retornábamos a clases y que se reiniciábamos el diálogo, ¿verdad? Y que se comenzaban a formar las comisiones para discutir cada uno de los 6 puntos del pliego petitorio. Ese fue el acuerdo que se hizo con Jorge de la Vega y Andrés Caso en su casa, con los miembros comisionados por el Consejo Nacional de Huelga. En la mañana del 2 de octubre asiste una comisión del Consejo Nacional de Huelga, integrada por Gilberto Guevara, Luis González de Alba y Anselmo Muñoz.
esa entrevista en la mañana parece ser que no fue buena, que fue dura y no hubo acuerdo. Y cabría preguntarse hasta qué punto ese fracaso de las conversaciones en la mañana no inciden sobre lo que pasaría en la noche. En todo caso, en esa noche, Barrosierra me comunica que organizó una cita entre los licenciados Caso y de la Vega y yo. De manera que yo voy finalmente a esa cita, llego a las 8 de la noche y es ahí, en casa de Caso y de la Vega, que yo me entero de lo que está sucediendo en Tlatelolco. Tales son las versiones encontradas de lo ocurrido aquel día, 2 de octubre, pero de los hechos. ¿Qué fue lo que se informó directa, oficial, confidencialmente al presidente Gustavo Díaz Ordaz? Yo regreso con el informe Tlatelolco, el informe que rindió el director de la Federal de Seguridad al presidente Gustavo Díaz Ordaz la madrugada del 3 de octubre, cuando los cadáveres estaban todavía tibios. En un momento. Regresamos con el informe Gutiérrez Barrios y los nombres de militares degradados por su actuación en Tlatelolco, según la inteligencia del ejército estadounidense. Siga en la dirección correcta. En 1968 yo estaba en segundo de preparatoria y sin duda el movimiento estudiantil marcó de manera muy profunda a toda nuestra generación. Yo recuerdo muy vivamente que la figura que más me impresionó en esa época fue la del rector Barrosierra, porque me permitió apreciar por primera vez en él y en toda su dimensión la verdadera fuerza de la autoridad moral. Yo empecé a dar clases como profesor en la Escuela Preparatoria número 1 en San Ildefonso en el año 1965, siendo diputado. Yo estudié en el Colegio San Ildefonso en la Prepa 1 y el dato es que yo me recibí de abogado en mi examen profesional en la Facultad de Derecho de la UNAM el 28 de agosto de 1962. Así que yo había terminado y luego me dediqué a otras actividades y a mi trabajo, pero esos días yo viví al mismo tiempo el fenómeno que se dio de este enfrentamiento, encuentro tan doloroso para nuestra vida nacional, para nuestra vida en esta ciudad y para los universitarios. Por eso quise hablar de mi antecedente. De lo ocurrido la noche de Tlatelolco todavía hay mucho oculto y por tanto mucho que descubrir. Lo que se ha podido documentar ha fluido a cuentagotas en el transcurso de los últimos 30 años. Tengo esta noche en mis manos para usted lo que fue el informe rendido al presidente Gustavo Díaz Ordaz en la madrugada del 3 de octubre de 1968, suscrito por Fernando Gutiérrez Barrios, entonces a cargo, jefe, director de la Federal de Seguridad, la policía política del gobierno mexicano. El documento de Fernando Gutiérrez Barrios hace un corte informativo hasta las 6 de la mañana del jueves 3 de octubre de 1968. Hasta esa misma hora, en las diferentes delegaciones y hospitales, se encontraban 26 personas muertas, entre ellas 4 mujeres, la mayoría de las cuales no han sido identificadas. Una de ellas fue un soldado del ejército. Los heridos en número de 100 también se encuentran en diferentes hospitales y cruces, 73 hombres y 27 mujeres. Entre ellos el general José Hernández Toledo, comandante del batallón de fusileros paracaidistas, así como 12 soldados y 7 elementos de diferentes policías, 3 de la Dirección Federal de Seguridad, 2 de la Policía Judicial Federal, 1 de la Policía Judicial del Distrito y un policía preventivo. Esa cifra oficial de muertos y heridos coincide con la publicada en diversos periódicos nacionales la mañana siguiente, la del jueves 3 de octubre.
Pero diarios extranjeros como el británico The Guardian consignó 325 muertos. No se sabe porque la información se cerró a cal y canto, se selló, si después murieron algunos de los heridos o de los detenidos que en muchos casos desaparecieron, o si se llevaron los cadáveres. El informe de Gutiérrez Barrios, el informe oficial al presidente Díaz Ordaz consigna. Con relación a los acontecimientos suscitados en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Santiago Tlatelolco en esta ciudad, hoy por la tarde fueron detenidas 1.043 personas, las cuales se encuentran como sigue: 363 en el campo militar número 1, 83 en la jefatura de policía y 597 distribuidas en la cárcel preventiva de la ciudad y en la penitenciaría del Distrito Federal. El informe inédito de Gutiérrez Barrios al presidente Díaz Ordaz detalla el desarrollo del mitin casi hora con hora. A las 2:30 de la tarde los contingentes empezaron a concentrarse. A las 5:15 de la tarde ya había aproximadamente 4.000 estudiantes. El informe Gutiérrez Barrios precisa también el contenido de los discursos de los líderes que encabezaron la reunión y establece que fue a las 6:15 de la tarde cuando llegó el ejército. El general José Hernández Toledo, comandante del batallón de fusileros paracaidistas, a través de un magnavoz, exhortó a los estudiantes a que se dispersaran, siendo recibido por una descarga desde varios edificios, tocándolo una bala que lo hirió en el pecho. A partir de ese momento, francotiradores empezaron a hacer disparos desde los edificios Chihuahua, 2 de abril y de las partes bajas de los edificios que circundan la Plaza de las Tres Culturas, inclusive de la zona cercana a la Vocacional 7, por lo que el ejército contestó el fuego, mismo que fue nutrido hasta las 19:15 horas, y posteriormente en repetidas ocasiones continuaron disparándole a la tropa de diversos edificios, con los resultados antes señalados, habiéndose calmado la situación a la 1 de la mañana del 3 de octubre. El informe Gutiérrez Barrios también consigna la detención de los líderes del mitin, aunque solo refiere los nombres de 2, Sócrates Amado Campos Lemus y Florencio López Osuna. Hace también un recuento de los vehículos incendiados por los estudiantes, refiere los autos de formal prisión dictados a 20 de los capturados y precisa otros detalles. A las 19:45 horas, empezó a incendiarse un departamento del 8º piso del edificio Chihuahua, transmitiéndose el fuego a los pisos superiores, el que fue sofocado por los propios vecinos del mismo. A las 3:10 horas del día 3, 2 carros blancos sin placas pasaron a toda velocidad frente al departamento del Distrito Federal y sus ocupantes dispararon a un grupo de policías que se encontraban en ese lugar, no habiendo lesionado a ninguno, logrando huir. Hasta aquí pues este informe confidencial. Un documento inédito en televisión, un documento inédito como muchos otros que se empiezan a conocer. Tal es el caso de la documentación organizada por el National Security Archives de Washington, con documentación recientemente desclasificada por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. They raised the issue of the student leadership, the membership in the student groups, whether or not the groups were influenced by the Communist Party, either by outside influences, Cuba and the Soviet Union, or from groups within Mexico from the left. They also addressed the issue of the Díaz Ordaz strategy. What did the president want to do about the student groups and how did he go about doing it? And they provide fascinating new details through documents from the Department of Defense, specifically from the defense attachés that were posted in Mexico at the time, about the Díaz Ordaz government's use of the military to quash the student rebellion. Estos documentos no revelan culpables, no despejan tampoco la incógnita sobre quién planeó el operativo Tlatelolco. Confirman, eso sí, la percepción que el gobierno de Estados Unidos tenía del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y del movimiento estudiantil mexicano. I think to understanding the real truth about Tlatelolco continues to lie inside Mexico. And I think one of the issues that the publication of U.S. declassified documents, secret documents, raises for the Mexican government is a kind of challenge, whether or not the Mexican government will be willing to open the files once and for all on these issues.
Aquí en México, la Comisión de la Verdad, creada por los diputados, ha recibido unas 3,000 cajas de documentos por parte de la Secretaría de Gobernación, sin que la verdad, nada conmovedor salga a relucir. Quiero decirle que después de estos anuncios le voy a presentar a usted una entrevista exclusiva con el licenciado Luis Echeverría, expresidente de la República, secretario de Gobernación entonces y a quien muchos han señalado. En un momento. El 2 de octubre de 1968 y la lucha por el poder. Habla Echeverría con Chapultepec 18. Más adelante, una charla con la viuda de Eberto Castillo, el profesor universitario más comprometido con el movimiento estudiantil. Además, Cuauhtémoc Cárdenas habla en exclusiva sobre el 68. Solo cuéntenos qué hablaron. Estaba yo ya viviendo por Texcoco. Así es que estaba yo fuera de la ciudad, pero pues oyendo comentarios un poco difíciles y problemáticos que acontecieron en ese momento en la ciudad. Me tocó haciendo un viaje con un grupo de amigos, entre ellos Raúl Araiza, y uno de nuestros compañeros de viaje se enfermó, lo tuvieron que operar en Bruselas. Entonces, otro compañero y yo nos quedamos acompañándolo, porque fue una operación seria. Raúl con su señora siguió el viaje y desgraciadamente lo único terrible para mí fue que todos los días veíamos en toda la prensa mundial a 8 columnas lo que sucedía en México y yo sin poderme mover. Entonces fue terriblemente angustioso. Dos aspectos relacionados con el movimiento del 68 merecen una reflexión, si usted me permite, aparte. Uno, la realización ese año, 1968, de los Juegos de la 19ª Olimpiada en México. Y dos, la siempre oculta, siempre oscura también, disputa por la sucesión presidencial. El movimiento estudiantil fue un reto al poder y la Olimpiada un escenario trascendental, un escaparate para todas las ideologías, para todas las voces. El manejo de ambos aspectos, sucesión y Olimpiada, movimiento estudiantil y Juegos Olímpicos, sería catapulta o tumba para quienes se sabían o creían aspirantes a suceder a Gustavo Díaz Ordaz. Este segundo movimiento, en pos de la sucesión presidencial, del que sabemos aún poca cosa, porque el tradicional hermetismo de la clase política mexicana hace que se instale una complicidad de silencio. Debía estar protagonizado, pues, ¿por quién? Por los personajes que en aquel momento la rolaban, ¿no? Los pretendientes al trono, los delfines. ¿Quiénes eran los delfines? Pues eran el regente de la ciudad, el general Alfonso Corona del Rosal, era, por supuesto, el secretario de Gobernación, el licenciado Luis Echeverría, era Martínez Manatú, secretario a la presidencia, era Alfonso Martínez Domínguez, no sé si presidente o secretario general del PRI. Quien ganó la nominación priista, quien sería sucesor de Gustavo Díaz Ordaz, fue Luis Echeverría Álvarez, el secretario de Gobernación, señalado como el operador de la mano dura en el 68, presidente de México de 70 a 76, quien esta noche, aquí, en este espacio, le habla a usted de aquellos días, de lo que vio entonces, de lo que ve hoy, y le pregunto si a él como a los demás mexicanos, el 2 de octubre se le olvida. En aquellos días supongo que era muy intensa su relación, su comunicación con el presidente Díaz Ordaz. Bueno, el sector de Gobernación, aunque todo este problema, como otros muchos, él los manejó personalmente, asumiendo su responsabilidad como comandante supremo del ejército. En todos los movimientos del ejército, él intervino y los dispuso. Él estuvo a cargo, él lo operó personalmente porque se ha señalado el rol del secretario de Gobernación, sí, del secretario de la Defensa, del jefe sí, del naturalmente gobierno. Que sí. En realidad dio comisiones a varios colaboradores, pero por lo que respecta al ejército, él tenía la facultad y
y así lo determinó. Contacto con el secretario de la Defensa, que le fue una gran fidelidad. ¿Y la comisión que le dio a entonces su secretario de Gobernación, el presidente Díaz Bueno, Ordaz? yo hice un llamado en una ocasión para un diálogo civilizado y en términos prudentes y bien ordenados. Pero eso fue realmente nada más, ¿no? ¿El problema estudiantil se le fue de las manos al gobierno? Bueno, como yo lo manifesté aquí a la comisión del asunto 68 de la Cámara de Diputados, confluyeron una serie de factores. Había un gran entusiasmo en el mundo, que fue una proyección de lo que comenzó en París desde mayo del 68. Por otro lado, pues en un incidente sin más importancia inicial entre una escuela preparatoria particular y una vocacional por el rumbo de la Ciudadela, una intervención no prudente de granaderos que encendió los ánimos. Y después de varios grupos de jóvenes y militantes políticos de izquierda, se celebró el aniversario del ataque al cuartel de Moncada en Cuba, que derivó ya en una serie de incidentes que intervino la policía y luego el ejército. Esa fue la razón. Por otro lado, el desarrollo estabilizador pues había hecho demasiadas economías. Estaban las universidades en una gran penuria, había muchas demandas para la creación de escuelas y había una gran falta de laboratorios, de bibliotecas, de plazas para estudiantes. Y por otra parte, se venía aplicando indebidamente, se venía usando sin fundamento el delito de disolución social que se había puesto en vigor durante la guerra, pero que era previendo el espionaje de del eje con el cual estábamos en guerra. Y fundamentalmente fue por eso, pero acabó la guerra y no se canceló. Entonces ya para algunos problemas políticos internos, bajo los gobiernos de los siguientes presidentes a la guerra, pues se vino aplicando y vino creciendo una demanda en ese sentido. Yo me lo he explicado perfectamente. Después fue derogado al final del gobierno del presidente Díaz Ordaz, ya que yo era presidente electo. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Cuando el presidente Díaz Ordaz, en su informe del 1 de septiembre de 1969, asume la responsabilidad, ¿le estaba quitando o eximiendo de tal responsabilidad a sus colaboradores cercanos como usted? No, sí, así fue. Era un hombre valiente y francamente habló de eso. El informe 68, que se refirió a los hechos desde fines de julio hasta fines de agosto, y el 69 desde septiembre 68 hasta la terminación del conflicto. Un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando.
¿Hubo muchas manos en el 68? Bueno, en esos documentos se ve que había observaciones muy superficiales. Durante la Guerra Fría, pues claro, estando junto a los Estados Unidos nosotros, había aquí muchos observadores de las potencias socialistas, particularmente de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Y frecuentemente en todo veían síntomas. Por una parte, que se trataba de hacer agitaciones en contra de los Estados Unidos en su vecindad, como pasó en algunos países de América Latina, provocadas por intereses de los países socialistas, sobre todo de la Unión Soviética. Y por otro lado, que había medidas inspiradas por los Estados Unidos, siendo sus vecinos. Claro, eso pasaba en todo el mundo en la Guerra Fría. Y las observaciones de los documentos son muy superficiales en realidad. ¿Sí hubo muchas manos de fuera en el 68? No, había intereses, naturalmente, pero no llegamos a percibir que hubiera una corresponsabilidad. Había muchachos de un gran radicalismo, pero sobraban por cuenta propia, yo creo. ¿Cómo fueron aquellos días de usted en la Secretaría de Gobernación? Pues muy atentos a todos y con mucha preocupación, pensando en que nuestro deber era compartir con el presidente sus preocupaciones, aunque como había ocurrido y de acuerdo con sus deberes constitucionales, el presidente manejó todos los aspectos. ¿Cómo eran sus conversaciones en aquellos días con el presidente Díaz Ordaz? Bueno, eran muy normales, comentando acerca de todo, pero él era un jefe de Estado fuerte, vigoroso y decidido con todos sus colaboradores. ¿Qué instrucción recuerda o cuál es la que más recuerda? ¿Alguna en particular, alguna orden que le haya dado el presidente Díaz Ordaz? Ninguna en particular. Él tenía fuentes de información directa de la Dirección Federal de Seguridad, de la Secretaría de la Defensa, estaba muy atento a la prensa. Fue un hombre bien informado. Habla de esa comunicación directa. La relación entre el entonces director de la Federal de Seguridad, don Fernando Gutiérrez Barrios, ¿era a través de usted o era directa con el presidente Díaz Ordaz? Indistintamente. Existe un informe que le rinde de Fernando Gutiérrez Barrios al presidente Díaz Ordaz, ¿lo recuerda usted? Muchos. Aquel 2 de octubre. Muchos. Era una cosa cotidiana y sobre todo sobre ese trágico acontecimiento. ¿Alguna conversación que la recuerde usted especialmente de aquellos días con el presidente Díaz Ordaz? Eran conversaciones frecuentes. Era un hombre reservado. Era muy buen abogado, un hombre recto y enérgico. Quizás pensaba que la fuerza era el último recurso del derecho. Y sí, como él lo dijo en su informe 68-69, pues pensó que debía asumir su responsabilidad para preservar la tranquilidad del país. ¿Se acuerda usted de aquella conferencia de prensa que se citó en la madrugada en las oficinas del licenciado Corona del Rosal? ¿Cómo no? Su trato con esa madrugada estaba usted entre dos generales. Sí, y entre dos procuradores, porque hubo una junta en el departamento del distrito, porque del hemiciclo a Juárez llevaron algunos grupos que llegaron a Palacio, estaban tratando de quemar la puerta de Palacio cuando intervino el ejército. Estaban tratando de quemar la puerta de Palacio. Es bien conocido eso. Y ahí estuvimos, ¿cómo no? Era nuestra responsabilidad. Estaba el jefe del departamento, el procurador de la República, el procurador del Distrito Federal, el director de la Comisión de Dirección Federal de Seguridad, otros funcionarios. En sus conversaciones entonces con el general García Barragán, que pues fue un factor fundamental de aquellos días. No fue así, su relación fue directa con el presidente. Ese es, el comandante supremo es el presidente, y realmente fuera de tratos de cortesía
o para cuestiones administrativas, es normal que los miembros de cada gabinete pues no interfieran en la relación que se establece entre el presidente y el comandante del ejército. Digamos, usted, por aquellos días se manejó la idea de un inminente golpe de Estado. ¿Usted percibió esa información? No, de ninguna manera. Ni la gravedad del movimiento político estudiantil, ni tampoco la fidelidad del ejército. Claro, especulaciones en algunos medios, algunos comentarios, pero no realmente. ¿Es verdad que el general García Barragán atajó contuvo cualquier leve sugerencia que hubiera habido sobre esto? Sí, ni creo que haya habido ninguna sugerencia, y él lo hubiera hecho con gran lealtad, ¿no? Sin duda alguna. Siempre caracterizó al general García Barragán una gran lealtad, ¿no?, al presidente. Al hablar del complot y al hablar de la fuerza pública, mencionar un hombre que tuvo en sus manos el poder, no de la Ciudad de México, el poder del país, el secretario de la Defensa, el general Marcelino García Barragán. A ese hombre, a ese soldado que actuó con disciplina militar y que actuó con toda la sencillez republicana y toda la validez del cargo que tenía, a pesar de que tuvo la fuerza, la entregó institucionalmente a quien debía entregarla y demostró la lealtad absoluta de él como jefe del ejército al presidente de la República. Yo creo que hay que señalarlo, porque en los trágicos acontecimientos del 68 está la figura del general García Barragán, que nos merece todo nuestro respeto. En aquellos días, pues de hecho usted vivía en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Pues lo he hecho durante mucho tiempo. Es decir, estuve 5 años de subsecretario, luego también encargado del despacho, y luego 5 años de secretario de Gobernación hasta que fui candidato. Sí, fueron 11 años seguidos en Gobernación. Señor Echeverría, déjeme hacerle esta pregunta. Hay versiones, hay testimonios. Cuando usted se mira las manos 30 años después y recuerda el 2 de octubre, ¿las ve limpias? Totalmente, sí. Fue un accidente muy desgraciado, muy lamentable. Una explosión de fuerzas encontradas. Pero no, yo no era el jefe del ejército. Las órdenes las dio el presidente Díaz Ordaz. De todos los movimientos, y así lo informó en 68 y en 69. Con los años se ha creado un lema que dice 2 de octubre no se olvida. Claro, no lo olvidamos, nadie lo olvida. ¿Usted no lo ha olvidado? No, nadie. Es un aspecto lamentable de la historia de México. Pues no se le puede olvidar, como a ningún protagonista ni testigo de aquellos días se nos olvidará jamás. Después de los anuncios le voy a presentar a usted un documento inédito, otro documento inédito esta noche, un testimonial. Eberto Castillo le cuenta a usted qué fueron aquellos días, la persecución, el movimiento, la cárcel, su relación con el general Cárdenas. Esto contado por el mismo Eberto Castillo y también por su viuda, la maestra Teresa Juárez de Castillo. Esto después de los anuncios. Cátedra, ciencia, política y persecución. Eberto Castillo y el 68, narrados por el propio Eberto Castillo. Imágenes exclusivas de Tlatelolco y de los presos políticos de Lecumberri. Siga en la dirección correcta. Con mis compañeros del movimiento. Por ser estudiante de la Academia de Artes Plásticas de la Academia de San Carlos, pues de hecho ahí fabricábamos todo el material de propaganda, todo lo impreso para el movimiento del 68, y de alguna manera pues éramos de los más activistas en el 68 en ese sentido, y era un lugar de difusión muy importante para el movimiento, por lo que hacíamos, por la imagen gráfica.
Y realmente pues yo estaba de tiempo completo porque yo vivía en San Carlos. Fue un día normal para mí. Tenía temporada de teatro, en la tarde fui al Teatro Hidalgo, donde estaba haciendo una obra de Ionesco. Ahí me enteré de lo que había pasado o de lo que estaba pasando. Y fue un día normal de trabajo. El ingeniero Eberto Castillo, fallecido en abril del año pasado, fue uno de los maestros universitarios, un símbolo, el que más se comprometió quizá con el movimiento estudiantil del 68. Tanto que se le llegó a identificar como el gran líder. Tanto que fue a parar al Palacio Negro de Lecumberri. Antes de morir, el ingeniero Castillo dejó un testimonio de lo que fueron aquellos días, de lo que fue el 2 de octubre. Este que le voy a presentar a usted en 2 partes esta misma noche es un testimonio inédito. Eberto Castillo en el 68, narrado por Eberto Castillo. Eberto Castillo con imágenes inéditas del 68. Eberto Castillo, pues. El movimiento fundamentalmente se gestó por la conquista de las libertades democráticas que ahora tienen un campo más amplio. Se dio así la lucha que abrió cauces de libertad a México. La sangre, el sacrificio, la prisión de cientos de muchachos y de maestros no sirvió, como pensó el régimen genocida de Díaz Ordaz, para calmar las ansias de libertad del pueblo, sino al contrario. El movimiento del 68 fue una siembra de semillas de dignidad y de libertad para nuestro pueblo. La relación con gente de la talla de Lidia Gortari en la coalición de maestros, de Pepe Revueltas, los intelectuales, de Luis Villoro, y yo diría de una gran cantidad de profesores que manifiestamente apoyaron a los estudiantes porque fue una lucha, repito, por la defensa de las libertades democráticas. La imaginación pues se dio vuelo y hubo elementos novedosos en la propaganda. La presencia, decía yo, de intelectuales de la talla de Lidia Gortari, de Revueltas, de Villoro, en el movimiento estudiantil de 1968, tuvo repercusión porque desde fuera hubo expresiones de rechazo a la política del gobierno mexicano,
como la de Pablo Neruda, como la de los intelectuales franceses, entre ellos Jean-Paul Sartre, y que como una anécdota simpática fue que el cuadro que está atrás, que llamé la cárcel, la universidad en Lecumberri, se hizo una postal, y esa postal fue enviada desde Francia a funcionarios del gobierno de México. Narración de textos de Heberto Castillo en el Palacio Negro de Lecumberri en el año de 1970. Decir la verdad suele ser peligroso. Así ocurrió en 1968. Si te agarran te van a matar, me advirtió Lázaro Cárdenas una noche en mi refugio, al que había acudido a brindarme apoyo solidario. Supe entonces que mi verdad había irritado a Gustavo Díaz Ordaz, el genocida, al grado de querer matarme. Antes de caer preso, había sufrido persecuciones sin cuenta. 8 meses de huir de la policía, de esconderme, de vivir aislado, de no ver a mis amigos ni a mis seres queridos con la frecuencia necesaria para sentirme satisfecho en la necesidad de dar y de recibir afecto. No acepté salir del país, como lo habían sugerido algunos amigos, porque entendía y entiendo que mi lucha está aquí. Tenía prendas de dignidad en la prisión que no podía abandonar sin menoscabo de la mía. Así, decidí luchar por la liberación de todos mis compañeros presos y caí preso. Los recuerdos y anécdotas de una familia en lucha. Habla la señora Teresa Juárez de Castillo, la esposa de Heberto. ¿Cómo fueron esos difíciles días? En un momento aquí, en la dirección correcta. No lo sé. Aquí no hay horas. En 1978 yo tenía 1 año de edad. El 2 de octubre de 1968 estaba en mi casa con mi madre y mi papá, estudiante de la Escuela Normal Superior, se encontraba en la Plaza de las Tres Culturas. Yo ejerciendo mi profesión en el Teatro Virginia Fábregas, poniendo la obra de Corona de Amor y Muerte, cuando estaba toda la balacera y todo el lío y todo el problema, y nomás nos llegaban rumores de lo que estaba sucediendo, pero en realidad no sabíamos nada, ciencia cierta, era una confusión terrible. Maestra Juárez de Castillo, ¿cómo fueron aquellos días del 68? ¿Cómo fue la persecución de su marido Heberto? Pues fue un poco violenta. El gobierno, sobre todo a partir de que dio el grito el 15 de septiembre en Ciudad Universitaria, el gobierno estaba decidido a prenderlo en donde se encontrara. Entonces él pues tuvo que vivir en la clandestinidad. En una ocasión llamaron por teléfono diciendo que había un punto de reunión, que querían hablar con Marta y que viniera yo con mis hijos. Nosotros no habíamos visto a Heberto, no sabíamos en realidad si vivía o no vivía. Esto ya había pasado lo del 2 de octubre y decidimos venir a la ciudad para el punto de reunión. Simplemente al llegar a ese lugar tenía yo que hablar por teléfono y decir, soy Marta, no venirnos en un carro porque nos seguirían. Entonces que tomáramos un turismo de esos que en aquella época tenían la terminal en el centro de la ciudad. Y al llegar a comprar los boletos, pues nos dimos cuenta que nos estaban observando para seguirnos. Y efectivamente tomamos el autobús y el hombre subió al mismo autobús. Él se sentó al final del autobús y yo me senté cerca del chofer con mis 4 hijos. En el camino pensé, si este es un agente, no me conviene bajarme hasta la terminal, porque de la terminal a Coyoacán, pues va a ser fácil que nos sigan y nos aprendan, ¿no?
Entonces les dije a los niños, estén atentos para bajarse rápidamente en cuanto podamos. Y levemente le sugerí al chofer, porque iba yo en el primer lugar, que si no podría detener el autobús en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, ya que entrábamos por Tlalpan. El chofer accedió. Entonces, al llegar a Miguel Ángel de Quevedo, bajamos rápidamente y nos detuvimos a tomar el autobús urbano que nos llevaría al lugar de la cita. Estábamos pues esperando que llegara el camión urbano, cuando vemos, para nuestro susto, que 3 o 4 metros adelante se detiene el autobús y baja aquel hombre que nos había estado observando. Entonces, de no haber sido por un joven que estaba ahí en un alto esperando el SIGA para arrancar con su automóvil, abrí la portezuela y con una cara de angustia le dije, por favor, llévenos más adelante porque viene un individuo extraño siguiéndonos. Entonces el joven accedió, subieron mis 4 hijos y subí yo, y llegamos al lugar en donde debía hacer la cita. Yo tenía que hablar por teléfono, no había teléfono público, entonces había una panadería, y en la panadería, por más que supliqué que me permitieran hablar por teléfono, ni ofreciéndole dinero, el señor accedió. No me dejó hablar por teléfono. Había una tienda junto, y en la tienda junto el teléfono estaba descompuesto. Entonces, realmente estábamos preocupados los 4 niños y yo, pero digo, el Espíritu Santo me iluminó, porque así se llama el callejón en donde nos encontrábamos en Coyoacán, Espíritu Santo. Me acordé que ahí vivían 2 amigas mías, y cuando avisé, ya llegó Marta, soy Marta, pueden pasar por nosotros, y al colgar el teléfono me dice el señor, ¿qué no es usted la esposa del ingeniero Eberto Castillo? En ese momento, mis 4 hijos y yo temblamos, sentimos que las rodillas nos pegaban y el corazón nos golpeteaba, porque pues podíamos estar enfrente de un delator. Pero finalmente pudimos ver a Eberto, y meses después supimos que el joven señor era hermano del ingeniero César Buenrostro, exalumno de Eberto y en ese entonces secretario del general Lázaro Cárdenas. Pero bueno, lo supimos meses después. Esto le da a usted una idea de la situación que vivíamos, ¿no? ¿Qué claves usaban, maestro? Eberto era Octavio y yo era Marta. Entonces, él fue a dar a casa del licenciado Emilio Krieger, y allí recibió pues la protección y el afecto de toda la familia, y pues no estaba en un solo lugar, en una sola casa. Él viajaba, porque si permanecía mucho tiempo en un solo lugar era fácil detectarlo, ¿no? Y pues en algunas ocasiones que lo fuimos a visitar en diferentes lugares, tuvimos que viajar, sobre todo Laura y mi hija y yo, en cajuela, y viajábamos a una casa. En esa casa nos cambiaban de carro. Y de cajuela. Y de cajuela, y salía otro carro. En fin, se forma una red, ¿no? Una red de simpatía, de solidaridad. Maestra, y el general Cárdenas, hay un momento en que le da protección a Eberto. Sí, el general Cárdenas lo fue a visitar y le dijo que había la posibilidad de que saliera del país, que se podía hacer el intento, y él le dijo que no, que de ninguna manera, que había prendas de dignidad en la prisión, y la sangre derramada de los estudiantes y del pueblo de México, que no podía él dejar, que eso era claudicar.
y que él nunca se iría. Y entonces el general Cárdenas, ¿qué mensaje le dejó ahí? El mensaje le dijo, si te agarran te van a matar. El mensaje es ese precisamente, ¿no? Que tuvo que vivir en la clandestinidad y con sumo cuidado, ¿no? ¿Y cómo detienen a Heberto, maestro? Sí, fue rodeada como si hubiera sido una persona que hubiera tenido armas de mucho poder, como si hubiera tenido a su alrededor una serie de individuos que lo estuvieran protegiendo. Fue un despliegue de fuerza, cerraron la calle, no permitían el tránsito y todavía él intentó escapar, pero no tuvo lugar para dónde, porque cuando lo intentaron aprender a las puertas de mi casa, sí logró escapar, esconderse en los pedregales y llegar a Ciudad Universitaria, desde donde estuvo desde el 28 de agosto hasta el 18 de septiembre en que sale porque entra el ejército a Ciudad Universitaria. Maestra, ¿cómo se entera usted que Heberto está detenido y que está en la cárcel? Nos enteramos días después, porque el contacto que nosotros teníamos nos informó que había desaparecido y hubo mucho temor porque no sabíamos sobre su integridad. Fueron unos momentos sumamente difíciles para toda la familia, pero él lo aprendieron el 8 de mayo y él sale ante la prensa y en la cárcel el día 13 de mayo. Y coincidentemente el 13 de mayo de 69 lo aprenden y el 13 de mayo de 1971 lo echan fuera. Y realmente lo echan fuera porque él no quería salir. El cuadro La Universidad en Lecumberri. Seguimos con la crónica de Heberto Castillo por Heberto Castillo, aquí en Chapultepec 18. Como la de Pablo Neruda. Estaba yo consternado porque ya teníamos como 2 meses con el problema del 1968, ¿no? Todo lo que pasó. Incluso nosotros estuvimos a punto, Julieta de Oracho y yo, mi esposa, de ir allá a Tlatelolco. Estaba yo trabajando con mi grupo, los Chatanugas, precisamente en el Teatro Lírico. De repente sobre San Juan de Letrán, estamos hablando de aquellos años, de repente uno de mis compañeros, Panchito, se acerca y me dice: Pedro, ya sabes que hay que hay tiros y hay balazos en Tlatelolco. Al tomar conciencia de la realidad carcelaria, comienza un proceso fundamental en el individuo. La celda estrecha, fría, sin luz, un postigo solo para hacer pasar la comida, un bote alcoholero para aliviar el cuerpo de los desechos y el tiempo que no pasa. Después, lo que parece un siglo después, llaman al juzgado para declarar. Y se ve de nuevo un rostro querido, la esposa que mira con ternura, los fotógrafos de la prensa con el morbo retratado en los ojos. ¿O es el ojo de la cámara? El agente del Ministerio Público, abyecto y dispuesto a acusarnos de todo, sin prueba de nada. Un apretón de manos con Tere, mi querida Tere. El juez no me puede mirar de frente, pues se corta y simula vergüenza. Me acusa de muchas cosas. La más grave, de actuar al lado del pueblo, de los estudiantes, defendiendo la Carta Magna. No me queda sino burlarme del juez, de la justicia, entre comillas. Después de la declaración ante el juez, de nuevo a la celda, solo, aislado, a esperar. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero ahora ya puedo recibir periódicos y por fin Tere puede visitarme y salgo al patio soleado, largo, estrecho, para recibirla. Más tarde empiezan las esperas y pasan los días. 1, 2, 3. Llega el auto de formal prisión.
Estoy formalmente preso. ¿Y ahora? Ahora, a esperar que me trasladen con mis compañeros del movimiento estudiantil popular. A esperar otra vez, el verbo más conjugado en la cárcel. Nada se puede predecir. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirá tal cosa? Tal vez ahora, tal vez dentro de un año, quizás nunca. Lo más seguro es que quién sabe, pero ya empiezo a percibir la periodicidad de algunos movimientos, a tomar conciencia de la repetición rítmica de algunos de los acontecimientos, la visita de los domingos. Veo a mis hijos, veo a mi esposa y veo a algunos amigos, pero la espera se vuelve angustiosa. ¿Podrán pasar o les detendrán mis carceleros bajo cualquier pretexto? A veces sí, a veces no. Una espera sucede a otra. Me doy cuenta de que los reclusos, principalmente los jóvenes, miden el tiempo de una manera que me resulta rara. Ellos tienen ya en prisión 9 meses a mi llegada y cuentan las semanas, pero no los días, menos las horas. Casi nadie tiene reloj. De los compañeros que me tocan para la cocina colectiva, ninguno, excepto yo. Algunos me preguntan para qué quiero reloj en la cárcel. No lo sé. Aquí no hay horas. Solo la mañana, la tarde y la noche. Y el tiempo se contrae. Dicen los presos, un día largo, muy largo, eterno, de lunes al sábado. Y uno chiquito, chiquito, pequeñito, que es el domingo. Los sucesos periódicos que nos permiten medir el tiempo en la cárcel son los días de visita, que pasan a ser predominantes para relacionar sucesos de nuestra vida, predominantes sobre el reloj, sobre el amanecer y el anochecer que ya nos esperan. Solo pasan. El ritmo de la vida disminuye extraordinariamente. Son los días interminables de Macondo y nuestro espacio, nuestro mundo, nuestro cosmos se vuelve microcosmos. Toda la escala de nuestra perspectiva empequeñece. La celda que me parecía pequeña, estrecha, crece y crece todos los días. El Torreón, a escasos 10 pasos de mi cama, es el lugar de reunión, es el observatorio. Desde arriba se ven las casas y hasta los automóviles y los atardeceres. Vamos al Torreón. Hay quien incursiona por el pequeño jardín que ganamos hace un año. La celda, al principio, aplasta. Yo desperté el segundo día de recluido con una sensación horrible de asfixia. Los muros sucios, húmedos, malolientes, estaban tan cerca de mí que se me metían en el cerebro. Lastimaban mi conciencia como para hacerme entender que la reclusión física implica necesariamente la reclusión mental. Entendí que mi único mundo, mi cosmos, estaba dentro de mí, tan grande como antes, quizás más. De seguro, lo digo ahora, infinitamente más grande. Pero el mundo real, externo, se había reducido fatalmente y también nuestro tiempo. Todo se había contraído. Nosotros, en la cárcel, envejecemos lentamente. Al menos, eso creemos. Y nuestros seres queridos crecen muy rápidamente. A mis hijos los veo cada 8 días. Mi niña, Laura Itzel, crece y se hace mujer. Mi día de 7 días es muy largo para ella. La agresión sucedió el primer día del Año Nuevo, por la noche. Cuando la dirección del penal promovió el ataque de cientos y cientos de presos comunes en nuestra contra, ofreciéndoles como premio el botín de nuestras pertenencias, quedamos por completo indefensos a merced de una multitud enardecida e irresponsable. Nuestras celdas se quedaron sin más salida que la de la muerte cuando fueron invadidas por seres excitados por la ambición de poseer algo
ya que nada tienen. Seres armados de palos, tubos, cuchillos, puñales y hasta machetes. Seres olvidados, víctimas de una sociedad que no castiga al delito, sino a la pobreza. Mis hijos se han hecho hombres en solo 100 días míos, que son 700 días para ellos. Los niños volviéndose hombres sin que el padre pueda estar con ellos. Yo he tratado de ser amigo de mis hijos, de Berto, Javier y Héctor. Ahora, para suplir mi ausencia, hago paquetes de afecto durante toda la semana para entregárselos el domingo. Pero resulta que los domingos viene mucha gente, numerosos amigos. Tengo ahora más amigos que antes. Vienen muchos exalumnos, obreros, campesinos y maestros de escuela, y por eso el domingo es la locura. No hay tiempo ni oportunidad para entregar mis paquetes de afecto a los hijos. Me quedo con ellos y espero la próxima vez. Bien, si los presos de más edad experimentamos estos problemas, los jóvenes sufren más, porque ellos no han vivido. La desesperación les hace ver posibilidades en muchas cosas, en una declaración de amigos, en un movimiento popular, en un sacudirse de América Latina. Y nada. La injusticia y la sinrazón se han institucionalizado. Ellos que lucharon contra la injusticia la sufren en carne propia. La novia se va, los deja, pues desea casarse. Los amigos, numerosos afuera, no vienen porque tienen miedo a comprometerse. Yo estaba preparado para la inmersión en esta cápsula del tiempo. Jamás me he sentido derrotado. Entendí desde hace mucho que había cosas que yo podía remediar, otras no. Que había cosas en las que yo podía influir, en otras no. Que había lugares a los que podía ir, a otros no. Comprendí al llegar a prisión lo que para mí es fundamental, que podía seguir en la lucha contra el sistema opresor del pueblo, de los humildes, porque yo, a pesar de todo, soy libre. Nadie puede someter mi conciencia a prisión. Cárcel de Lecumberri, noviembre de 1970. Creo yo por esto que el movimiento del 68 no fue un movimiento de grupos políticos, de sectores muy reducidos de la población. Fue un movimiento de una juventud que, como el movimiento que había en Europa, reclamaban su libertad y su derecho a expresarse. Los jóvenes de ahora quizá no valoren lo que se hacía entonces porque no saben que era prácticamente imposible hacer una manifestación sin recibir la represión, la que fuera. No se podía salir a las calles, no se podía salir a las plazas. En los periódicos prácticamente todos, con excepción del Excelsior, no publicaban nada en sus columnas. Y era una cerrazón tremenda. Esta explosión de ansias libertarias de los jóvenes fue muy hermosamente acompañado por un apoyo popular, campesinos, obreros, amas de casa. Y esta semilla quedó ahí, como decía, quedó ahí, y la desaparición física de gentes como Pepe Revueltas o como Elide Gortari, pues no quita para nada su imagen entre los jóvenes que participaron, entre los maestros que nos sumamos a este esfuerzo. No quita que esa imagen está presente y que será recordada siempre como una participación generosa de hombres con gran prestigio académico al lado de los jóvenes que querían no solamente una universidad, un politécnico, una escuela de agricultura, una normal, más libres, más limpias, sino querían que el pueblo de México participara de su anhelo por ser más libres,
por ser más dignos. Este es pues un documento inédito en la televisión, un documento que realizó la Fundación Eberto Castillo Martínez, fundación que preside su viuda, la maestra Teresa Juárez de Castillo. Así sabe usted cuál fue la relación entre Eberto, el movimiento y el general Lázaro Cárdenas. Después de los anuncios, el hijo del general, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, le va a contar a usted cómo fueron aquellos días, cómo los vivió él al lado del general Cárdenas. Regreso en un momento. ¿Cómo vivió el hijo del general Cárdenas los acontecimientos del 2 de octubre en Tlatelolco? La respuesta enseguida en Chapultepec 18. Señor ingeniero Cárdenas, ¿qué hacía usted en aquellos días del 68? ¿Trabajaba ya? ¿Estaba en la universidad? No, Joaquín, yo ya había salido, tenía varios años de haber salido de la universidad. Estaba yo en esa época como ingeniero residente en la construcción de la presa José María Morelos en el río Balsas. Pasaba yo la mayor parte, la gran parte del tiempo allá en la construcción en Michoacán. Venía ocasionalmente a la Ciudad de México, pero la mayor parte del tiempo estaba yo allá en la construcción de la presa Morelos, que está prácticamente en la desembocadura del Balsas, donde ahora está la ciudad de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo vio usted los acontecimientos del 68 que desembocaron en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre? Los vi de lejos, Joaquín. Estaba, como digo, en Michoacán. En esos días recuerdo haber tenido también alguna salida fuera del país para asistir a algún congreso sobre cuestiones de planeación, y pues me tocó ver de lejos el problema. Estaba yo aquí en México el 2 de octubre, estaba yo aquí en México, en esa ocasión estuvimos en la noche, estaba yo en casa de mi padre, conociendo algunas noticias que se estaban recibiendo del enfrentamiento que había habido en Tlatelolco, esto es de la matanza que había habido en Tlatelolco. Cuénteme, ingeniero Cárdenas, aquella noche, yo creo que él no tiene derecho a guardársela para usted solo. Cuéntenos qué hablaron, qué vieron, qué registraron, qué sintieron aquella noche en la casa del general Cárdenas. Mire, fundamentalmente una enorme preocupación por las muertes de estudiantes que se estaban ya reportando a través de algunas gentes que habían estado en la propia plaza de Tlatelolco, a través de algunas informaciones que por distintas vías empezaron a llegar, y bueno, pues fundamentalmente una gran preocupación por la muerte de jóvenes, principalmente, que era lo que se estaba reportando. ¿Qué le decía usted su papá? ¿Qué le decía usted del general Cárdenas? No, bueno, pues estábamos simplemente conociendo las noticias y, repito, con una gran preocupación. Y en aquellos días que siguieron, yo recuerdo que el general Cárdenas dio protección del más conocido a Eberto Castillo, pero hubo otros más. Pues eso lo desconozco, Joaquín, ahí sí lo desconozco. Sé que Eberto efectivamente recibió algún apoyo, apoyo de mi padre, días después, varios días después del 2 de octubre, pero no tendría yo ninguna otra información. Cuénteme, ingeniero Cárdenas, de sus conversaciones, las conversaciones que tuvo usted con el general Cárdenas por aquellos días, no necesariamente el 2 de octubre. Mire, yo le repito, esto es en esos días después de la masacre de Tlatelolco, yo regresé a Michoacán y estuve conociendo los acontecimientos a través de los medios. ¿Y las conversaciones que después tendrían ustedes dos sobre aquellos días? Bueno, para mi padre fue una preocupación permanente hasta que murió el 19 de octubre de 1970, el que hubiese presos políticos en México, y una buena parte de esos presos políticos que eran los estudiantes y maestros que habían sido aprehendidos después del 2 de octubre o el propio 2 de octubre en Tlatelolco. El general Cárdenas muere, coincidencia, 2 años después, en octubre del 70. Así es. ¿Podríamos decir que esa fue la preocupación en ese tramo de su vida? Fue la preocupación que la externó en distintas maneras, públicamente y privadamente, a mucha gente. ¿Si usted supo de algún encuentro, de alguna conversación del general Cárdenas con el presidente Díaz Ordaz? Las que están consignadas en los apuntes de mi padre. Hay varias notas de mi padre de esos días, en esos años, donde él se encontró con el presidente Díaz Ordaz y donde insistentemente le planteaba la salida de los presos políticos.
Dígame, señor ingeniero, ¿alguna vez entraron en alguna conversación su padre y usted de aquellos hechos con posterioridad al 68, al 2 de octubre? Pues todo lo que tuvo que ver, sobre todo con los presos presos políticos, repito, estudiantes, maestros y muchos otros que venían de atrás, los dirigentes ferrocarrileros y otros dirigentes políticos que estaban detenidos por sus posiciones políticas. Pero cuénteme, es que quiero que me cuente usted qué le decía para que pues no se trata de, no me decía, eran pláticas normales de cuál era la situación del país y repito, él mantenía una preocupación permanente porque hubiese presos políticos en el país. En aquellos días, señor ingeniero, que sin duda tuvo que pasar alguna vez por el Zócalo, pensó, cuando entonces lo veía del Zócalo hacia acá arriba, ¿pensó alguna vez verlo de aquí arriba hacia el Zócalo? Realmente no, Joaquín, realmente no. Y dígame, ingeniero, finalmente, hace unos días en la Universidad Iberoamericana, usted habló del rol del ejército y hasta donde yo entendí, usted señaló que el ejército el 2 de octubre no fue responsable porque recibió una orden. ¿Es así? ¿Me lo quiere contar? Yo lo que dije, Joaquín, era que era muy importante que todos los que fueron actores de los acontecimientos del 68 pudieran darnos sus versiones para esclarecer los hechos. Que las responsabilidades, cuando solo se asignan o se atribuyen institucionalmente, acaban diluyéndose y que es muy importante conocer quiénes fueron los responsables directos con nombres y apellidos, sobre todo de las muertes que se dieron el 2 de octubre de 1968. Creo que esto es muy importante, no dejar diluidas las responsabilidades y no dejar que una institución cargue con una responsabilidad cuando esta institución puede transferirse, y creo que así debiera ser, a los personas, hombres o mujeres que tomaron decisiones, dirigentes políticos, responsables políticos, civiles o militares que tuvieron que ver con esos hechos. Quienes estaban, empezando por la Presidencia de la República, en la Secretaría de Gobernación, en el Estado Mayor Presidencial, los funcionarios de la Secretaría de la Defensa, de las Procuradurías de la República y del Distrito Federal, de las policías, todos ellos seguramente podrían decirnos algo de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. Ingeniero, he leído estos días que hay quienes dicen que esto representa una rectificación histórica de su parte. ¿Usted lo considera así? Yo no, rectificación no, porque yo nunca he dicho otra cosa. Entonces no estoy rectificando nada. Sí creo que es importante que al asumir y asignar las responsabilidades individuales se dé fin a una confrontación que ha existido entre las Fuerzas Armadas y sectores importantes de la sociedad por los hechos de 68. Ahora, esto no quiere decir que no hayan surgido otros enfrentamientos por hechos posteriores al 68. Señor ingeniero, entonces el 2 de octubre no se olvida. El 2 de octubre no se olvida, como no se olvidan muchos otros hechos que han sucedido desde el 2 de octubre a la fecha en estos 30 años. Y que sin duda muchos de estos hechos no los podríamos entender del todo sin aquella fecha. Así es, Joaquín. Señor ingeniero, muchas gracias. Mucho gusto, Joaquín, muchas gracias. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo 4 luces de bengala. Ya aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales
rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. Qué fuerzas tan desiguales, hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. 12 años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado, y el vientre de una preñada, como lo han bayoneteado. Hoy en día, pues, el reto es saber si los de entonces hoy somos los mismos, y en caso de ser los mismos, saber si somos iguales. Eso es todo, muchas gracias, buenas noches. Yo soy Joaquín López Dóriga y le agradezco mucho que me haya acompañado esta noche aquí en Chapultepec 18. Gracias, pues, y buenas noches.